Misturas Radio Streaming. Recibimos al docente, poeta y ex sacerdote Pablo Melto. Estamos desde Radio Mixtura, la radio digital de la Escuela Juan Pascual Pringle, y tenemos el honor de charlar con Pablo Melto. Lo podemos catalogar como docente, como poeta. Sabemos que escribió un libro, pero que lo suyo es la palabra y la transmisión oral. Quisiéramos saber qué vino a hacer a la escuela, con quién estuvo, qué habló. La sección de la escuela normal, que creo que está integrada por trabajadores sociales, psicólogos, han organizado distintos actos con los alumnos por la Semana de la Memoria o el Mes de la Memoria, y me invitaron ya, esta la segunda oportunidad. El lunes vine para 3 cursos, que en el segundo y cuarto, y hoy vine a charlar y dialogar con ellos un tercero y 2 sextos. Lo interesante en el aula magna, lo hemos implementado no tanto como charla o como clase, sino como diálogo con ellos, y un poco para reflexionar juntos la conmemoración del 24 de marzo. Sabemos que usted es una persona muy activa en esta fecha, que ha tenido sus momentos oscuros. Lo han tildado en la época que yo lo escuché un poco hablar en la charla de hoy, y hablaba de la teoría de los 2 demonios y más o menos hacía una definición de eso. ¿Qué vivió en esa época? ¿Qué le pasó? Bueno, yo enfoqué con los chicos, con esta generación joven, el tema de la distinción en lo que fue el terrorismo de Estado como plan sistemático y la teoría famosa esta de los 2 demonios, que dice que no hubo un plan, que hubo errores, que hubo excesos, que esos fueron juzgados, pero que en realidad esos juicios fueron una venganza. Eso es una mirada actual que lamentablemente se está imponiendo mucho. Entonces yo me siento responsable de la generación que desapareció. Yo estuve preso pero no desaparecí. Tengo como una responsabilidad ante la historia. Si no, esto no fue así. Acá lo que hubo es un plan sistemático para implementar un sistema económico determinado, político determinado, cultural, que muchas veces no se insiste más en el económico, pero el cultural va prendido al sistema económico. Por eso he intentado, a partir de lo que yo viví, tratar de decir, bueno, ¿qué sociedad queríamos nosotros? O sea, ¿por qué fuimos perseguidos? ¿Por qué estuvimos presos? ¿Y por qué algunos desaparecieron y otros no? Y entonces, sí, yo viví en aquella época la persecución interna desde varios aspectos, ya sea desde el aspecto educativo como del aspecto social. Yo fui director del Colegio Don Bosco desde el año 70 hasta fin del año 70 hasta fin del 72. Años conflictivos antes del proceso militar. Pero ya forma parte de qué hacíamos en esa época, que luego fueron perseguidas y algunos asesinados. ¿Qué hacíamos? ¿Qué era? Eso que en literatura o en los cantos habla de sueños y utopías. ¿Qué eran esos sueños? Bueno, eran cosas sencillas. ¿Cuál era? Por ejemplo, yo entré al Colegio Don Bosco en época a donde la misa del domingo era obligatoria. Yo era sacerdote. Y a donde la concepción, la teología de la cual veníamos formados, era una teología en crisis. Y yo soy producto del Vaticano II, que dio una transformación a la visión de la fe, a la visión de todos los dogmas, a la cual nosotros la habíamos puesto en crisis, pero al mismo tiempo no para crear, digamos, una religión distinta, sino una imagen de Dios distinta, y una imagen del compromiso de los cristianos en la transformación de la sociedad. O sea que la fe y la vida social no pueden estar separadas. O sea, yo dejé el sacerdocio, pero creo con toda tranquilidad decir que yo tengo más fe que antes. O sea, tengo otra mirada. El Jesús que yo creo ahora no es el Jesús en el cual fui formado.
Toda esa crisis la creó el Vaticano II y la creó el CELAC en la conferencia de Medellín. Y bueno, todo eso creó una situación de confrontación que en la generación de ese momento no supo llevarla en diálogo, sino quiso poner el autoritarismo. Y ellos decían que tenían razón porque él era la autoridad. Y es lo que yo expliqué allí. Y a mí se me llegó a decir que la autoridad era más importante que la verdad y la justicia. Ahora, lo que me están escuchando en la radio, vos que me estás entrevistando, te salta que eso ahora nadie puede decir eso. El que dice eso queda medio fuera de lo que el mundo piensa. Es como el autoritarismo sobre la razón y no la razón sobre el autoritarismo. Claro, o sea que la autoridad tenía razón solo por ser autoridad. Y fíjate que eso está conectado con el proyecto del mundo y con el proyecto de iglesia. Porque antes del Vaticano II, la iglesia, y aún ahora mucha gente tiene esa idea, cuando se dice iglesia, se piensa en cura, se piensa en obispo, se piensa en papa y se piensa en el Vaticano. Y eso no es así, la iglesia no es eso. Primero que la iglesia fue creada mucho después del siglo III, siglo IV, con Constantino. Se institucionaliza la iglesia. Las primeras comunidades eran comunidades. ¿De qué? Del camino. A los primeros cristianos le decían los del camino, porque eran comunidades que luchaban ¿con qué? Con la opresión de Roma. La opresión, eran judíos que querían una sociedad distinta. Y Jesús era un judío que sanaba. ¿Por qué lo mataron? Por sanar, por enfrentar a la autoridad cuando la autoridad después le pegaron una cachetada. Bueno, si me pegó una cachetada, ¿por qué? Lo que he dicho, decime, le contesta, vayamos a la parte del Evangelio ese, a donde Caifás le dice, tú eres, sí, yo soy. Y el soldado le pega una cachetada y dice, ¿por qué te atreves a hablar así ante el sumo sacerdote? O sea, la iglesia identificada con el sacerdocio, cuando la iglesia no es eso. Aún la iglesia actual, y gracias a Dios tenemos un papa que va mucho por esta línea, es la comunidad. Y el rito es celebración de la comunidad. Eso sectorizándome en lo que yo viví. O sea, en aquella época yo viví más una persecución religiosa política, que se transformó luego en política, porque mi visión del Evangelio no podía estar separado de la política. Entonces, evidentemente, la persecución política viene después, pero mi dictadura comenzó antes. O sea, la dictadura del 76 me persiguieron los militares. Antes tuve confrontación con mis superiores y con las autoridades eclesiales, que teníamos una visión del mundo distinta, una visión que era donde decíamos, la pobreza no es natural. Uno de los graves problemas que tenemos, naturalizar la pobreza. Siempre hubo pobre, y por lo tanto, ser pobre, Dios ha creado al mundo, al uno pobre, a otro rico. Pregúntenle a Dios. Con una imagen de Dios totalmente trastornada. No sé si vos escuchaste la última parte, que ya nadie, yo no creo que vos creas que Dios mandó a su Hijo a redimirnos a nosotros, y para eso obligó que lo mataran. Vos, si fueras vos Dios, mandarías a tu Hijo a que lo maten para salvar a los otros de un pecado llamado original que no sé cuál es. Era en la época en que la ciencia estaba peleada con la religión. Hoy ya hace bastante que la ciencia no está más peleada con la religión. Y que dice, no, el ser humano es un granito de arena más en el cosmos. El cosmos es mucho más grande. Somos los últimos que hemos llegado. Y capaz que somos unos que vamos a desaparecer, O sea, hoy hay una corriente muy puesta en la ciencia que dice, el ser humano es una especie que puede desaparecer como han desaparecido millones de especies y no sabemos qué va a pasar. Y si seguimos con este proyecto de mundo y con esta concepción de planeta que es el hombre, miren la Biblia mal interpretada, el hombre es rey del universo. ¿Qué vas a hacer rey del universo? El universo es muchísimo más que vos. Vos sos un granito de arena en el cosmos universal. Y eso es un misterio.
La ciencia todavía no lo ha descubierto. Bueno, yo quería hacerte dos preguntas, pero bueno, evidentemente la amplitud, Pero eso yo me fui por las alas. la amplitud temática es enorme. Me parecía un abismo enorme entre Palestina y hablar de Palestina, de lo que está pasando ahora con Israel, que es algo contemporáneo, pero se está repitiendo cosas de hace muchos siglos atrás, en este mismo momento, y a la vez hacía una gran distancia con lo que pasó acá con el rector Mauricio López, que también era un creyente devoto, fue desaparecido y trabajaba en este mismo edificio y tiene su oficina acá a unos pasos donde estamos nosotros en la radio. Quería hablar de esos dos temas. Bueno, al compararlo con el Cosmo, ahora eso quedó chico. Claro, pero ahí tenemos una distancia muy grande y dos cosas. Mauricio López, en la teoría de los dos demonios, ¿dónde ubican a Mauricio López? ¿En qué guerra? No manejó un arma nunca. Era rector de la universidad. O sea, acá hay que hacer entender de que el proyecto político, económico, no se podía mantener si no era con eliminar una generación. Y se eliminó. Ahora nos quejamos que no hay políticos. O mira lo que pasa ahora, no encontramos representación política. Y si se diezmó una generación, ¿a dónde va a estar? La generación que hoy tendría 60, 70 y yo 80 años, que hemos pasado todos estos años anteriores, queríamos otro mundo, y ese, la mayor parte, ya sea intelectual, ya sea de organización sindical, ya sea de ética, desapareció. ¿Y quién quedó? Y quedó lo otro, lo que vino. Entonces, va a pasar tiempo hasta que el sindicalismo tenga un sindicalismo a lo tosco y no un sindicalismo burocrático. Va a pasar el tiempo hasta que la formación política entienda de que el servicio está antes que el poder y que el servicio está antes que los privilegios y que la desigualdad es tremenda y no podemos negar la desigualdad. Espero que ustedes me entiendan y no se ofendan. Esto que estoy haciendo acá, todas las escuelas lo tendrían que tener. ¿O te parece que no? Claramente. ¿Lo tiene? Es difícil, pero por una cuestión no de la escuela, sino de la cuestión social. La sociedad está como... esta es una opinión personal, ¿no? ¿Sí? Pero veo mucho de... están esperando que hagan. Claro, bueno, en vez de hacer. Nuestra generación que decía, horizontalidad, es más lento. Fíjate, cuando yo era director, y ahora retomo lo que decía antes, cuando yo era el rector del Colegio Don Bosco, confronté con las autoridades de afuera del colegio por dos motivos fundamentales. Uno, porque establecíamos horizontalidad. ¿Qué era horizontalidad? El alumno tiene tanta voz como el profesor. Hay que escucharlo a los dos. Después hay uno que coordina y que dice, no, esto va acá, esto va acá. Pero no el profesor tiene razón por simple ser profesor. Nosotros intentamos eliminar las amonestaciones, porque para mí las amonestaciones responden a un sistema autoritario que no respondía al espíritu salesiano. El espíritu salesiano es sistema preventivo. El sistema preventivo es relación, diálogo y no castigo. Don Bosco decía, fundamentalmente, una gota de miel atrapa más mosca que un barril de vinagre. Esa frase medio campechana es el eje del sistema preventivo. Y la otra es la presencia del docente, del adulto, con el alumno, jugar con él, trabajar con él, teatro con él. Y todo lo que hace a lo que es la fe es algo que está conjuntamente, pero no por obligación, sino por opción. El primer conflicto que tuve yo fue cuando vino la semana del Corpus Christi y me querían obligar a que llevara a los alumnos con uniforme y si no que le pusiera dos amonestaciones a los que no venían a la procesión de Corpus. Y yo me negué. No yo, mi comunidad se negó, porque todo lo que yo te estoy diciendo lo habíamos elaborado en las vacaciones, juntos dijimos, vamos a hacer una disciplina de tal manera, una fe de tal manera, una docencia de tal manera. Programamos, proyectamos y toda la semana nos juntábamos, evaluábamos y volvíamos a avanzar sobre eso. Eso hacía Mauricio López.
¿Cuál fue la genialidad de Mauricio López? El escuchar al alumnado, integrarlo y al profesorado, en una época en que eso era, mi madre en la universidad, profesor universitario, estaba allá arriba. Entonces, imagínate vos la importancia de Mauricio López, porque además yo lo conocí personalmente, y un tipo que irradiaba paz, ese no hubiera ido a ninguna guerra, no hubiera alentado ningún grupo guerrillero. Ahora, ¿existían los grupos armados? Sí, ¿cómo voy a negar que existían los grupos armados? Pues esos grupos armados en esa época ya estaban liquidados, por una parte. Y segundo, venían de un contexto de dictadura, a donde la rebelión, algunos habían optado por las armas, algunos, muy pocos, y menos poderosos. De hecho, fueron totalmente eliminados porque no tenían poder de fuerza. Imagínate vos, tenemos en los 30.000 desaparecidos, ¿cuánto habrá habido con armas? Y no, sí, alguno habrá habido, sí, pero la minoría, la mayoría son sindicatistas que luchaban por una obra mejor, docentes eliminados, que algunos se tuvieron que exiliar, y no comenzó en el 76, ya en el 75 hubo exiliados, y como te digo, yo desde el 70 ya viví esta confrontación de persecución semejante a la dictadura, únicamente que no me pegaba, ni me ponían un arma, pero sí me ponían el arma de la autoridad. Me decían, acá el que manda es la autoridad, y vos tenés que hacer lo que yo digo. Segundo conflicto fue porque nosotros promocionamos el sindicato de docentes privados, que no existía en San Luis, había solo 6 escuelas privadas, y nosotros dijimos, se quisieron organizar, los apoyamos, les prestamos el colegio para que se reúnan, y sobre todo comenzamos a poner en blanco a los docentes que estaban en negro. Eso fue un escándalo, porque eso comenzaron a exigir a la otra escuela lo mismo, y lógicamente eso fue un escándalo, y eso fue lo que hicieron para que me tildaran de comunista. ¿Por qué? Porque había apoyado la organización de un sindicato, o porque había apoyado en Pampa del Tamboreo la organización de las cooperativas mineras, de obreros que trabajaban en las minas y que le pagaban con azúcar, con hierba, como la época del feudalismo. Nosotros organizamos una cooperativa y logramos de que reconocieran la relación de dependencia. Ese fue mi comunismo. Y si ese es mi comunismo, yo sigo siendo comunista. O sea, yo sigo pensando que en la relación laboral tiene que adecuarse a las leyes determinadas y cumplirse, y que al que se está trabajando no se le puede pagar con mercadería que se la vende el mismo tipo que le conciertan trabajo. Imagínate que a vos, acá para trabajar, yo te dijera, bueno, ahora te traigo esta semana 2 paquetes de hierba, y con eso te voy pagando, y después me quedas debiendo, porque yo te voy a traer más mercadería a un costo mayor de lo que yo te pago a vos en el trabajo. Ese fue nuestro comunismo. En el contexto del 24 de marzo, que ya estamos próximos, ¿qué reflexión dejaría para el alumnado de la escuela mixta? La misma que acabo de decir allá, que la memoria no sea una semana, que la memoria sea como en la historia. Yo le pregunté a los chicos, no sé si estaba vos en ese momento, le dije, ustedes tienen hora de historia, me dijeron sí, ¿y qué día tienen hora de memoria? Y no hay hora de memoria, o sea, memoria tenemos para el 24 de marzo, para el 10 de diciembre, para el mes de abril, efeméride. La memoria no es efeméride. La memoria es una construcción comunitaria de todos los días. Yo quisiera saber cuántos de ustedes, creo que de ustedes puedo confiar que sí, pero de los chicos conocen la historia de la escuela Pascual Pringles. Si conocen toda la historia, si conocen que hubo una generación bastante fuerte acá que impuso el 24 de mayo una marcha que todavía se sigue haciendo, pero no con el espíritu de aquella época. Entonces, la memoria no es solamente recordar a los mártires desaparecidos. La memoria es una presencia. Hoy construimos un mundo distinto, de una mirada distinta, y la comunidad es la que tiene que mirar. Para eso la comunidad se tiene que reunir. En el Colegio Don Bosco nosotros, los profesores, se me quejaban porque yo los reunía una vez por semana. Reflexionábamos y pensábamos, bueno, tuviste problemas con este curso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay que ponerle 24 amonestaciones, me decía un profesor. ¿Por qué? Porque con eso, con eso no hace autoridad vos.
con 24 amonestaciones no resolvés ningún problema. El problema ahora es cómo hacemos para que estos chicos que vos tenés conflicto los resolvemos, porque la vida de sociedad es una sociedad de relación a donde van a tener conflicto, pero que no se puede resolver con el palo. La sociedad de hoy, ¿cómo quiere resolver? Reprimiendo. No. Con la represión a la larga va a caer, ¿eh? La historia nos dice que la represión no resuelve los problemas. Entonces yo establecía, nuestra comunidad, el diálogo. Pero el diálogo en una definición que yo no sé si alguna vez las habrá escuchado. Búsqueda de la verdad en común para el cambio. Esa frase a mí me penetró y me cambió mi mirada del mundo cuando yo estaba en formación. Porque es como un diálogo, es búsqueda. ¿Qué se busca? Tenemos que salir a caminar, buscar elementos. Dice búsqueda de la verdad. Entonces se nos plantea, ¿qué es la verdad? Es un concepto relativo, hay partes que vos decís, esto es la verdad para mí, esto. Entonces juntos tenemos que ver cuál es la verdad que nos va a ayudar a construirnos como seres humanos, que somos seres inacabados. Y ahí vamos a Paulo Freire, otro perseguido de aquella época por querer transformar la educación. Búsqueda en común. Yo no puedo buscar solo, tengo que buscarlo la comunidad. Pregunto, no lo sé, quizás sí. Acá, la conducción reúne a la comunidad para escucharla y decirle, está pasando esto, porque muchas veces sin querer el director está lejos de lo que pasa abajo. Y el preceptor es el que está abajo y está viendo todo. Y dice, che, mira, este es rebelde, pero ¿sabés qué pasa? Mira, en la familia pasa esto. Búsqueda en común de la verdad para el cambio. Una vez que los dos hemos dialogado y no hemos acordado con una verdad, hay que cambiar. No podés seguir vos como antes y yo como ahora. Mirá en la política la importancia de esta definición. Los diputados se reúnen y definen por mayoría. No, señor, la mayoría no es la razón. O sea, yo puedo tener la mayoría y la razón, pero no tengo la razón por tener la mayoría. Tengo que implementar. Yo no puedo por mayoría implementar una injusticia. O presionarlo, como puede estar pasando, que yo presiono a los diputados, ¿para qué? Para que vayan a apoyar un proyecto que ellos nunca hubieran apoyado. Esa democracia está en crisis. Porque está en crisis el concepto de humanos, de relación, de eso. Está en crisis el concepto de sociedad. Y entonces hay alguien que quiere una sociedad sin Estado. ¿Cómo? El Estado es necesario, pero no el Estado autoritario. Al decir Estado no lo tengo que vaciar de su contenido. Y ahí voy al pensamiento cristiano. El servicio está anterior a la autoridad. O sea, la autoridad es autoridad porque fue servicio. O sea, yo ¿cómo tengo autoridad como docente? ¿Cuándo tengo autoridad ante mis alumnos? Cuando mis alumnos me miran y me dicen tenés razón. Cuando no tengo autoridad y la pierdo y tengo que estar poniendo amonestaciones. Cuando yo me caliento, los reto, le digo, váyase afuera, váyase a la dirección. ¿Por qué? Porque yo a usted no lo puedo aguantar, usted no me deja la clase. O sea, todo esto cuando vos lo llevas a la familia, el padre cuando pierde la autoridad, cuando dice, che, déjese el celular. ¿Por qué? Porque lo digo yo y yo tengo el celular. Ah, pero yo puedo estar con el celular, porque yo soy adulto. No, pará. ¿Sabes? Eso nos pasaba a nosotros en aquella época, que no había celular con el cigarrillo. Fumaba el profesor y ponía amonestaciones al alumno que fumaba. No, pará. Si vos decís que no se puede fumar dentro del aula, no se fuma delante del aula nadie, dentro del colegio nadie. Vos querés fumar, andate afuera. Predicar con el ejemplo. Exacto. Bueno, muchas gracias. No hemos oído porque todos estos temas que vos planteas de la memoria te llevan, son temas universales y comunes. Es muy fácil irse por las... Yo no digo irme por las ramas porque no me he ido. Lo tenés que ir conectando con todo lo que pasa en la No, tiene un contexto que si vos lo analizás desde esa mirada, se hace muy interesante, principalmente la analogía con lo que está pasando en el Congreso y con lo que cómo se resolverían los problemas en la cuestión de que si nos vamos comunicando y nos vamos hablando y vamos encontrando puntos en común, vamos resolviendo de forma favorable y con sustento. ¿Me permitís una última? Sí, señor. En la época, la primera hora de clase que di yo, cuando salí de sacerdote del colegio, antes daba literatura, castellano, filosofía. La primera hora de clase que me tocó dar,
porque ahí ya había salido, fue una materia que se llamaba ERSA. ¿Vos sabés qué era la ERSA? Estudio de la realidad social argentina. Todos los profesores de ERSA fuimos presos. ¿Por qué? Porque estudiábamos la realidad social argentina. Esa materia era en lugar de educación democrática. Se llamó entre el 76 y 75 Estudio de la realidad social argentina. Y la otra, la campaña de alfabetización del 73 al 76, que se hizo en base a la teoría de Freire. Todos los de DINEA fueron presos, exiliados. Todo es una manera de decir. La mayoría de ellos fueron perseguidos, exiliados y presos. Cuando a mí me sacaron una vez y hicieron un interrogatorio, me preguntaron qué había dicho yo como coordinador de DINEA allá en el sur, en Nueva Galia. Y yo, como esa teoría la tengo metida en la cabeza, repetí la conferencia que yo había dado allá en el año 73, se la repetí a Becerra y a Pla en el 77 cuando me detuvieron. Y yo dije exactamente lo mismo que había dicho allá, que era en parte teoría de Freire, pero muy relacionada con la teoría salesiana. Porque yo salí de salesiano, pero sigo dando clases, sigo hablando como salesiano. Yo le tengo un agradecimiento terrible a los salesianos. ¿Por qué? Porque me formaron, me dieron la oportunidad en un momento de mirar el mundo de forma distinta y me hicieron entender la pobreza y la desigualdad. Yo vengo de una familia muy pobre, hice el seminario, nunca pagué nada, compañeros míos tampoco. Hay muchos de ellos que son meritocráticos, que dicen yo todo lo tengo porque yo me rompí eso que saben que se rompe. No, yo me rompí, viví con mucho sacrificio. Me levantaba a las 5 de la mañana y me dormía a las 12 de la noche. Era encargado de teatro en el seminario, trabajaba. Pero todo eso me dio pero yo comía gratis, me vestían gratis y hasta el dentífrico me daban. ¿Esos no son planeros? Hoy, nosotros, los que tuvimos la oportunidad, y es para la actualidad, el que tiene oportunidad de ir a la escuela no puede desprestigiar a aquel que no tiene oportunidad. Queremos tener una sociedad distinta, a donde todos tengan la posibilidad, todos salgan de la misma raya con las mismas condiciones. Yo no puedo hacer correr la carrera a un tipo Rengo con el tipo que es campeón de atletismo. Lo tengo que poner en determinadas condiciones, y eso solo lo puede hacer un Estado servidor, no un Estado autoritario. Sí, se ven los dos libros. Esos son los dos libros, todos tienen textos no escritos, ahora están escritos, pero primero fueron memoria. O sea, estos textos se recitaron primero de ser escritos y se editaron después de haber hecho el recital oral, porque la oralidad es memoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes.